Hola hola gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Spider-Man Homecoming. La película logró recaudar 880 millones, siendo la sexta película más taquillera del 2017, y la segunda más taquillera de Spider-Man si la comparamos con las estrenadas anteriormente. Claro que el hecho de que esta estuviera vinculada con el UCM fue algo que ayudó mucho en su promoción. Entre los mensajes que Peter le envía a Happy se logra visualizar uno en el que pregunta por Black Widow, como queriendo saber qué ha pasado con ella después de los eventos de Civil War. Y bueno, ahora tenemos una película que abarca todo lo que estuvo haciendo el personaje. Tristemente sabemos lo que pasó al final. Cuando se lanzó el primer tráiler, algunos pensaron que esta chica rubia se trataba de Gwen Stacy, pero en la cinta nos enteramos que es Betty Brant, quien en los cómics es la secretaria de JJ Jameson, así como uno de los tantos intereses amorosos de Peter Parker. Esto en parte lo llegamos a ver en la versión de Tobey cuando se pone en modo seductor. Me encantaría fotografiarte. Peter Parker. Señorita Brandt, yo no la contraté para eso. En las anotaciones que hace Peter para crear su líquido de telarañas dice versión 3.01. Esto resulta apropiado si consideramos que este sería el tercer origen que nos muestran de sus telarañas en el cine. En la versión de Tobey se mostró que su cuerpo las creaba de forma orgánica. En la de Andrew se puso de argumento que Peter utilizó tecnología de Oscorp, mientras que en esta versión de Tom Holland se muestra que Peter la inventó él mismo, siendo quizás la menos creíble, pero es la que más se apega a los cómics. Por un momento el señor Delmar menciona que la tía May es italiana. Este comentario no tiene relación con los cómics, pero sí con su actriz. La tía de una italiana que está buenísima. Y es que Marisa Tomei es de padres italianos, aunque ella como tal nació en Nueva York. Y sí, es la tía May más joven que hemos visto en pantalla. Sí, venimos en varios modelos de hecho. Ya que la de Tobey Maguire tenía 74 años cuando se estrenó su versión, la de Andrew Garfield tenía 65 y Marisa Tomei tenía 52 años cuando se estrenó Homecoming. En las tres adaptaciones hemos tenido al menos una interacción directa o cercanía entre Stan Lee y el Spider-Man de turno. Por ejemplo, en Spider-Man 3, Stan Lee le da un valioso consejo a la versión de Tobey. En The Amazing Spider-Man 2, Stan Lee asiste a la graduación de Andrew y lo señala. Y en Homecoming, Stan Lee regaña a la versión de Tom. Y por si se preguntan qué ocurrió con el hombre que Peter dejó pegado a su propio coche, en una escena eliminada nos enteramos que se hizo de noche y este todavía seguía allí, esperando a que se disolviera la telaraña. En la habitación de Peter vemos un modelo de una de las máquinas del Imperio Contraataca. Y esto es interesante porque justamente en Civil War, una de las sugerencias que Peter dio para tumbar a Ant-Man fue usar la táctica que se vio en dicha cinta para derribar uno de los vehículos. ¿Han visto esa película antigua? ¿El Imperio Contraataca? ¿Qué cosa? Tony, ¿cuántos años tiene este niño? Hace tiempo, incluso antes de que se incorporara Tom Holland a esta franquicia, existía la teoría de los fans de que el niño con la máscara que se ve en Iron Man 2 era de hecho un pequeño Peter Parker. Y en el 2017, Tom Holland, después de una conversación con Kevin Feige, confirmó esta teoría como algo oficial. Cabe mencionar que en la vida real, ese niño era el hijo de Jon Favreau, el director de aquella cinta y nuestro querido Happy. A estas alturas ya habíamos visto la muerte del tío Ben 2 veces en el cine, por lo que se consideró que sería cansado verla otra vez, decidiendo mejor saltarse toda esta parte, y en su lugar solo se dio un pequeño indicio de esto cuando Peter menciona por lo que ha estado pasando su tía. Aunque sí que es extraño que no veamos al menos fotos de él en alguna parte de la casa, para tener una idea de cómo lucía el tío en este universo. Por lo que una teoría popular por parte de los fanáticos es que el tío Ben en esta versión tiene exactamente la apariencia de Tobey Maguire. Ya veremos si eso se confirmará o desmentirá en un futuro cercano. Cuando Peter y su tía están en el restaurante, vemos al lado un letrero que dice Iglesia Coreana de Asgard. Sí, el reino de Thor. Y es que tal parece que después de la llegada del dios del trueno a la tierra, se han creado nuevas religiones. Por un momento Ned le pregunta a Peter si este puede llamar a un ejército de arañas, y aunque Spider-Man no tiene esa habilidad, sí que llegó a fingir que la tenía en un cómic para intimidar a un delincuente.
Otra parte sacada de las historietas es cuando Peter interrumpe a un grupo de ladrones que tienen máscaras de los Vengadores, algo que llegó a ocurrir también en un cómic de Ultimate Spider-Man. Cuando Peter está posando en la bandera, un hombre le grita para que haga una acrobacia. Este es el actor Zach Sherry, el cual también apareció recientemente en Shang-Chi, siendo un espectador que está grabando la pelea. Y en cuanto al viejo punk que vemos al lado, se trata de Kurt Thatcher, quien justamente llegó a interpretar a un punk en un autobús en una de las cintas de Star Trek. Por otro lado, el director del colegio es interpretado por el mismo actor que hizo de Jim Morita, uno de los soldados que acompañó al Capitán América en la guerra. Y de hecho el director tiene una foto de ese personaje, lo que da a entender que son parientes. Otra cara conocida es la de este profesor, ya que 9 años antes había aparecido en El Increíble Hulk, y según Kevin Feige podemos asumir que se trata del mismo personaje. En clase de gimnasia, cuando surge el tema de la apariencia del Hombre Araña, se habla sobre la posibilidad de que este tenga la cara quemada. ¿Y qué tal si estuviera quemado? Algo que claro nos recuerda a cierto antihéroe que en los cómics ha mostrado una gran obsesión con el trepamuros. Se menciona también que de seguro el hombre bajo la máscara tiene 30 años, burlándose de cómo los actores anteriores estaban cerca de esta edad cuando sus respectivas adaptaciones fueron estrenadas. Mientras que en el caso de Tom tan solo tenía 21 años cuando salió esta cinta. Irónicamente, Laura Harrier, quien interpretó a Liz, es la mayor de ese grupo, ya que tenía 27 al momento del estreno. La escuela donde estudian Peter y sus amigos fue fundada en 1962, justamente el año en el que Spider-Man apareció por primera vez en los cómics. Y en la matrícula del auto de la tía May vemos precisamente una referencia a dicho cómic, Amazing Fantasy número 15. Y continuando con las matrículas, cuando Spider-Man está siguiendo a los malos en la furgoneta, vemos que la de esta dice Mar 4667, siendo una referencia al cómic donde apareció el Shocker por primera vez, villano que serían justamente los dos maleantes que estaban en la furgoneta. ¿Y te haces llamar Shocker? Soy Shocker, choqueo a las personas. ¿Qué es esto, el manicomio? Ya no me molestes, ruco. Para el estilo juvenil que tiene la cinta, el director se inspiró en varias películas de comedia de los 80, y de hecho durante la persecución de la furgoneta se recrea una de las escenas de un experto en diversión, al mismo tiempo que la vemos en un televisor. Por otro lado, yéndonos a la literatura, hicieron que Michelle a lo largo de la cinta estuviera leyendo libros que tuvieran cierta relación con las arañas o con la vida de Peter Parker. Cuando el buitre atrapa a Spider-Man por primera vez y lo suelta desde lo alto, por un instante la silueta del villano contrasta con la luz de la luna, similar a la mítica escena del Batman del 89, en la que también se trataba del actor Michael Keaton bajo el traje. A veces adaptar algo tal cual de los cómics no es tan acertado, y eso fue lo que pensaron los realizadores aquí con el buitre, ya que su apariencia original en las historietas es sumamente ridícula. Así que en este caso prefirieron darle un toque más serio. De hecho, ni siquiera él se menciona a sí mismo como el buitre, precisamente porque considera ridículo esta clase de nombres. Aún así, vemos que usa una chaqueta de aviador con un cuello muy característico, simulando la apariencia de un verdadero buitre, que suelen tener un plumaje así alrededor de su cuello. El personaje de Ned es completamente diferente a su versión de los cómics, y es que el Ned de esta adaptación tiene más similitudes en apariencia y personalidad con Ganke, personaje que pertenece a los cómics de Miles Morales, y se ha visto tanto en Into the Spider-Verse como en el videojuego de Miles para PlayStation. Durante la escena del rescate en el ascensor, por un momento Liz cae al vacío justo frente a Spidey, recordando por un segundo al trágico evento de Gwen Stacy. Claro que aquí Peter la salvó rápidamente con su telaraña. Seguido de eso se hace burla al famoso beso al revés de la versión de Tobey Maguire, pero en este caso no ocurre. Cuando el sistema del traje de Peter identifica a Aaron Davis, podemos ver que uno de sus alias es Brian Pinchelli, referenciando a los creadores de su personaje. Asimismo, escuchamos que Aaron menciona que tiene un sobrino, no dice su nombre, pero sabemos que se trata de Miles Morales. Y esto lo podemos confirmar en una escena eliminada donde Aaron lo llama por teléfono. Yeah, sorry Miles, I'm not gonna make it. Yeah, I'm just stuck. Cabe mencionar también que la matrícula del auto de Aaron alude a Ultimate Comic Spider-Man, una serie de historietas protagonizada por Miles Morales y donde se vio a Aaron Davis por primera vez.
La representación de Flash en esta adaptación ha sido muy controvertida. Por supuesto, el tema de la apariencia es algo que resalta, de que ya no sea alguien musculoso o intimidante como las versiones anteriores, sino un tonto engreído y ricachón que quiere competir académicamente con Peter. Algunos han aceptado este cambio ya que se sale del típico estereotipo de bully deportista que hemos visto ya hasta el cansancio y nos muestra otra perspectiva que refleja la competencia y jerarquía social que se ve en los colegios de este estilo, pero por otro lado hay muchos a quienes esta representación les resulta ridícula y molesta al no tener los rasgos que han definido a Flash a través de los años. El título de la cinta Homecoming o De Regreso a Casa parece hacer alusión a varias cosas. Una de ellas es que la historia empieza justo cuando Peter regresa a casa después de los eventos de Civil War. También se refiere al baile que se celebra en la secundaria que lleva ese mismo nombre, además de la decisión de Peter de regresar a su casa al final en vez de quedarse en la sede de los Vengadores. Y por último puede referirse también a que finalmente el personaje regresa a Marvel de manera parcial, pudiendo ser incluido dentro del UCM. Uno de los actores que audicionó para el papel de Peter Parker en esta adaptación fue Asa Butterfield, y era uno de los favoritos para quedarse con el papel, pero como sabemos Tom Holland resultó el elegido, en parte por sus grandes habilidades acróbatas. En cuanto a esto, Butterfield confesó que fue algo difícil para él cuando se enteró que no obtuvo el papel, pero al mismo tiempo considera que fue por una buena razón, ya que de haber sido Spider-Man no hubiera podido hacer al mismo tiempo su papel en Sex Education. Como suele ocurrir en las pelis de Marvel, en esta hubo algunas escenas vistas en el tráiler que nunca pasaron en la cinta, como esta toma del buitre descendiendo de un edificio, esta toma en la que vemos a Spider-Man y Iron Man dirigiéndose a algún lugar, y una escena en la que Liz está a punto de besar a Peter en el baile, mientras que en la cinta como tal no hay tiempo para esto, porque Peter se va inmediatamente a detener al buitre. Durante las escenas del primer Shocker vemos que este tiene unas mangas amarillas similar a la versión del personaje en los cómics, y después que el buitre lo desintegra y el otro adquiere el manto del Shocker, este también termina teniendo mangas amarillas. En los cómics se supone que esa parte de su traje se trata de una tela especialmente diseñada para absorber el retroceso o el impacto que los guantes generan, y así no ser impulsado hacia atrás cada vez que los use. Cuando Peter queda atrapado en los escombros, este mira su reflejo en un charco y vemos la mitad de su rostro junto con la mitad de su máscara, siendo un guiño a los cómics donde a menudo se representa a Peter de esta manera para indicar que está pensando como Spidey o que su sentido arácnido se está activando. Seguido de eso, cuando logra levantar los escombros con su fuerza de voluntad, es una referencia al cómic de Amazing Spider-Man 33, donde Spidey hace lo mismo, con la diferencia de que en el cómic su motivación son sus tíos, mientras que en la película son las palabras de Tony. La nave de Stark que vemos durante el clímax tiene paneles retroreflectantes que hacen que parezca invisible, tal y lo que le dijo el pequeño Harley a Tony en Iron Man 3. Yo les hubiera agregado un panel ¿Retroreflectante? y convertirlos en modo furtivo. ¿Modo furtivo? ¿Te gusta? Pues es buena idea. Tal vez construya uno. Y justo cuando el buitre ingresa al avión, vemos el Mark 42, la armadura que usó Tony en Iron Man 3. Al momento de escribir el nombre de Spider-Man, este siempre debe llevar guión, porque así lo quiso Stan. Esto es algo de lo que mucha gente ni siquiera se da cuenta, y hasta se ha llegado a bromear sobre esto en el juego de Spider-Man. ¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spider y Man. Y bueno, aquí en Homecoming, Peter justamente al momento de escribir su nombre coloca un guión, justificado por el hecho de que parece quedarse sin espacio. Al final, cuando Happy le da el anillo a Tony para proponerle matrimonio a Pepper, este dice que lo carga desde el 2008, justamente el año en el que se estrenó la primera de Iron Man, que dio inicio a todo este universo cinematográfico. Debido a la participación de Iron Man en esta cinta y su constante inclusión en los materiales promocionales, hizo que a esta película muchos la llamaran en broma como Iron Man Homecoming o Iron Man 4, a pesar de que realmente el personaje no tiene tanto tiempo en pantalla, aparece menos de 14 minutos en total, pero sí es cierto que el hecho de que las motivaciones del villano estén relacionadas directamente con Tony es algo que no ha sido del agrado de todos, y lamentablemente eso también se repetiría en la secuela, pero de eso hablaremos en otro video.
Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Mateo Ríos, Fer Gamers, Wendy Rock e Ignacio Villa. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.